Buenas tardes con todos. Estoy aquí con el profesor Daniel Steffen. Hoy día tengo el privilegio pues de entrevistar a alguien que aprecio mucho. Ha sido uno de mis profesores. Él me enseñó literatura intertestamentaria y valgan verdades también pues está aquí como invitado porque fue él precisamente quien me motivó a través del curso de literatura intertestamentaria a analizar al respecto de este tema tan enigmático, ¿no? Entonces, antes de entrar a las preguntas, quiero presentarlo muy brevemente. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo conoce o lo ha leído en alguna publicación o en algún material académico, pero Daniel Steffen es Bachelor Degree por la Indiana University. Él también posee un Master Degree por la University of Illinois y un Theological Master por la Dallas Theological Seminary. Además, él tiene un grado de PhD también por Dallas Theological Seminary, además de haber desarrollado labores pastorales en Estados Unidos y también varias labores misioneras en diversos países de América Latina. Además, Daniel Steffen, como ya lo he mencionado, es especialista en literatura intertestamentaria y en griego, habiendo pues sido autor de dos textos reconocidos a nivel mundial por su uso y aplicación en el ámbito académico. Entonces, con esta breve introducción, gracias, profesor Daniel, por estar aquí con nosotros. No sé si quiere arrancar con unas palabras de saludo, algo así. Pues gracias. Sí, un privilegio. Pues vamos a hablar de algunos asuntos relacionados con el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Está bien, bonito y es agradecido por la oportunidad de conversar siempre. Buenísimo, buenísimo, profesor Daniel. Entonces, pues, nuevamente, gracias por aceptar la invitación y por la inspiración también, ¿no? Por la inspiración. Una de las cosas personalmente que más me ha costado en este trayecto profesional es la elección del tema de tesis. Uno quiere siempre hacer una tesis interesante, una tesis con un tema que, pues aporte conocimiento y demás. Y el curso que usted nos dictó a mí me movió a escoger este tema y entonces me siento también agradecido por eso. Entonces, dicho esto, arranquemos con la entrevista. Lo primero que quiero tocar es lo relacionado a la identidad de los hijos de Dios, las hijas de los hombres y los nefilim, o gigantes, ¿no? Pues porque para poder hacer un trabajo al respecto de esta porción de Génesis capítulo 6 versos 1 al 5, la clave de todo finalmente reside en esta cuestión que es tan problemática, tan complicada, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo interpreta usted la identidad de los personajes mencionados? Am, Veo la pregunta. Y la pregunta en sí es una interpretación de Génesis, porque dentro del contexto de Génesis capítulo 6, um, tenemos algo de mezcla allá de um, um, referencias de seres humanos lado a lado con algo un poco mítico al mismo tiempo cuando hablamos de gigantes, no mítico en el sentido de fábricas o algo falso, sino que hay a veces en antigua literatura judía referencias a seres sobrenaturales o creaciones que representan otras realidades a veces. Y por eso entra cuestiones de gigantes. Uh, pero mi lectura en Génesis es algo más histórico, natural. A mi parecer, tenemos nada más sino reyes poderosos. Um, eh, Hay varios diferentes interpretaciones, por supuesto, posibles en las diferentes lecturas de Génesis 6, pero el contexto siempre me llevó a pensar que el lenguaje favorece
nada más sino seres humanos poderosos, reyes que consideraron personas muy poderosas, eh, que realmente abusaron su postura, o tenemos algo de mezcla de razas que no eran correctas. Um, Además, eh, pero era realmente la postura que me favorece, pero no era la interpretación común en el primer siglo, porque si vamos a Pedro, Judas, um, tenemos realmente mucho más um, in, uh, posturas o creencias judías bastante paralelas con Enoch. Ahora, el filtro en el primer siglo es realmente la literatura de Enoch, los diferentes libros que pertenecen dentro de lo que llamamos primer Enoch, donde tenemos específicamente referencia a esos hijos de Dios, hijas de los hombres gigantes. Todo esto es actividad demoníaca. Pero por eso el llegar al primer siglo, um, el primer siglo antes o después de Cristo, la interpretación más popular era simplemente que tenemos demonios y que los demonios um, um, eran responsables por el pecado, y que es el resultado de los hijos que engendraron eran los gigantes. Um, a mí, por eso tenemos dos totalmente distintos contextos. En lugar de... um, y por eso Pedro, Judas, um, um, reflejan creencias um, eh, judías que eran como ilustraciones de lo que ellos querían enseñar, sus principios. Pedro escribe un poquito como si fuera bastante histórico, en su afirmación de los espíritus encarcelados en el abismo, donde el Espíritu de Cristo fue. Ahora, el mero pasaje, también en Pedro, tenemos bastante diferentes interpretaciones a la misma vez. Me parece que Pedro um, eh, más o menos afirma o hace um, uso de la ilustración para afirmar la victoria de Cristo encima um, de los poderes o los demonios, um, en el párrafo que tenemos, también, porque parece que él afirma que durante el tiempo de Noé, el Espíritu de Cristo fue y anunció juicio contra los espíritus encarcelados. Um, y ese trasfondo religioso o mítico o que sea es primera, ¿no? Los mismos paralelos están en interpretar. Ahora, esto abre otro problema o cuestión de interpretación, porque
afirma Pedro, Judas, que había una sola interpretación, o que la única interpretación era históricamente así, demonios, o es en una manera similar con predicadores hoy que usan ilustraciones hasta um, películas o libros de ficción o algo así. Tenemos ficción o tenemos algo que ellos pensaron que era histórico. Muchos judíos afirmaron primero no como algo histórico, pero no estamos totalmente seguros de Pedro ni de Judas. De acuerdo. O si tomaron como ilustración de los asuntos que quería hacer. Estos son realmente las diferentes cuestiones en que estamos. De acuerdo. Es decir, considerar que Pedro y Judas tomaron este fragmento de Génesis como una ilustración nos ayudaría a darle soporte a la postura sociológicamente mixta, que es de lo que usted me está hablando, ¿no? La sociológicamente mixta habla de estos reyes poderosos que abusan de su autoridad para meterse con plebeyas. Y pues tenemos también conocimiento de las otras dos posturas conocidas, ¿no? La cosmológica, que habla de ángeles como humanas, y la religiosa, que habla de los hijos de Set con las hijas de Caín. Sí, No, pero es otra postura, sí. en este momento estoy entendiendo que usted encuentra más razonable pensar en la postura sociológica de reyes con plebeyas, Mm. ¿no? Se resuelve con esto que decíamos, pensar en Pedro y en Judas tomando ilustraciones. Sin embargo, hay algo que a mí me ha costado superar para descartar por completo la postura cosmológica. Y es el hecho de que en varias porciones de la Biblia parece ser que se habla de forma histórica de la existencia de gigantes, de seres Ujú. de gran tamaño, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo explicaría la unión de humanos con humanos, finalmente, una raza con estas condiciones genéticas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque pues las tres partes en el Antiguo Testamento en donde se hace uso de esta frase hebrea, Beni Ha Elohim, el ujú. contexto nos habla siempre de una corte celestial, ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos estas dificultades con lo que usted menciona de lo que parece ser la lectura más razonable, de una postura sociológica? Sí, es un asunto interesante porque am, el producto del pecado, si fuera pecado de demonios y con mujeres y engendrar gigantes, es que no estaban ellos solamente en el relato de diluvio. Sí, pero después, entonces ya están personas con tales descripciones gigantes. am, a- eh, Personalmente no veo razón a pensar que eran exactamente las mismas personas siempre. Una corte celestial es totalmente otra cuestión, porque um, esto ya es otra cuestión si en cierta antigüedad de israelitas había una tendencia politista de un corte celestial. Esto, eh, pues, creencias idólatras o creencias politistas, no dudo, um, que había entonces um, eh, varios creencias en competencia. Creo que los israelitas antiguos eran mayormente monoteístas en su creencia y afirmaciones en Yahweh. Uh,
pero 100% no eran ellos, pero los responsables de nuestro Antiguo Testamento eran, bueno, eran monoteístas, es decir, que ellos era siempre su punto de vista. En otras palabras, los líderes eran monoteístas mucho más. Los responsables por preservar la literatura del Antiguo Testamento, monoteístas. Esto no quiere decir que no habían politismo, por supuesto, había en cierta minoría de los israelitas, por supuesto. Um, algunos, pero era realmente pecado de su parte. Era algo condenado en el Antiguo Testamento. Ahora, en volver, entonces, estos son los diferentes pasajes que tenemos. Personalmente, no veo razón a pensar que había una sola raza de Nefelim, um, porque el problema es que están ellos antes y después del diluvio. Por eso, otra vez, para mí es descripción de gigantes. Um, Personas así enormes que se mezclan. Eran seres humanos, pero grandes. Um, y, y esto es para apreciar un poquito el género del idioma mítico, un poquito. Idioma mítico es el uso de forma de hablar como exageración o como para describir a veces eventos naturales, usando ese tipo de literatura. Tenemos algo paralelo o similar con lenguaje mítico de serpientes o dragones o gran serpiente del mar, eh, que quizás hubiera tales grandes serpientes en el mar, pero era también una descripción literaria de, otra vez, los reyes poderosos, enemigos de Israel, um, porque, y luego mucho más mítico porque le llegó a ser descripciones de Satanás en literatura judía y Nuevo Testamento también. Um, entonces, lenguaje mítico representa otras realidades a veces. Um, Creo que es lo que tenemos con esos gigantes. Ahora, por supuesto, llegando al tiempo de Jesús, primer siglo antes de después, ya entonces, primero Enoch no es tan lenguaje mítico, sino afirma creencias que esa um, grupo de judíos muy apocalípticos tomaron como verdades, realidades, algo histórico que ocurrió. Así es la naturaleza de a veces algo de literatura apocalíptica judía que afirman realidades de a veces la antigüedad para revelar algo más. Um, eh, pero especialmente en cuanto a su interpretación de Génesis 6. Eso, um,
en leer así estos libros de Prevenador, uno da la impresión que la comunidad o los autores o judíos apocalípticos tomaron en serio su interpretación, que era realmente algo que pasó allá. Um, uh, no hay realmente um, suficiente evidencia. Realmente que tenemos que trabajar con poco de evidencia filtrada un poquito con la separación de bastante tiempo también. Sí, pues de hecho, cuando yo estaba haciendo mi trabajo para literatura intertestamentaria, justo, me llamaba la atención de que el mismo Josefo, el mismo Flavio Josefo, Ujú, toma el asunto de los gigantes como un asunto histórico y ujú, verdadero, ujú, sobre ujú, todo considerando que esto lo hace él en una de las obras en donde él pone su declaratoria de intención y dice, lo que yo pretendo es contar la historia como debe ser contada. ujú. Entonces hace esa declaratoria y bueno, páginas después uno se encuentra con esta postura que él tiene, ¿no? Entonces es Sí. complicado, es complicado. Sí, porque Josefo tomó en serio como algo histórico la interpretación popular de Génesis 6 de su día um, como algo histórico, Sí, um, literalmente histórico. Esto no nos sorprende con Josefo. Él afirma varias veces eventos históricos bastante milagrosos o fuera de la cuestión natural, um, porque él depende mucho de otra literatura cuando él escribió también su antigüedades, especialmente. es correcto. Y vamos avanzando un poco con las preguntas. ¿Cuál cree usted que es la postura más aceptada en la iglesia de hoy y a qué se debería? Buena pregunta, pero yo creo que es más popular en la iglesia evangélica um, a seguir y no que y pensar que tenemos demonios y mujeres y su engendrando. um, eh, Creo que mi interpretación no es popular de Génesis 6, realmente. Um, o el otro, las dos líneas, entonces, así como uh, la mezcla de razas o algo así. Eh, Ocurre, pero pienso yo que es más popular um, eh, porque, en parte porque así era quizás la tendencia de entre pastores tradicionales por bastante tiempo tomar esa postura. Um, ah, Creo que realmente es algo, la postura más quizás la que, eh, que los hijos de Dios representaban más reyes, todo muy poderosos. Es algo que um, esa postura es algo que aprendí en seminario un poquito, pero um, uh, uh, y la evidencia realmente me convenció cuando estudié dentro del contexto de Génesis. Pero si recuerdo, no era realmente la postura tan popular, entonces era quizás la postura más entre los eruditos estudiosos del Antiguo Testamento. Pero no hay una sola interpretación.
entre los eruditos tampoco. Um, Más porque um, hasta los eruditos, obviamente con frecuencia que tenemos mitos, y los mitos pueden representar creencias antiguas. Um, um, pero estamos en los primeros 12 capítulos o 11 capítulos de Génesis. Estamos, a mi parecer, prefiero decir que estamos en un periodo antiguo de los israelitas. Su memoria, su tradición preservada, y por fin uh, tradiciones por fin escritas, pero que refleja algo de su memoria. Por eso varias interpretaciones son posibles. Um, uh, Sí, es correcto. La literatura de Génesis del 1 al 11 de por sí es bien compleja de definir, ¿no? Es bien sí, compleja. Sí, sí, pues, es la verdad. Bueno, con respecto a la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿cómo interpreta usted esta unión? Bueno, ya hemos empezado definiendo de que su preferencia interpretativa apunta son, hacia una unión sociológica. Y entonces, ¿esto cómo nos lleva a interpretar que los eran solamente seres humanos. seres humanos? Ujú. Sí. Ahora, ahora en Génesis, tal unión puede ser entonces o matrimonios, pero el matrimonio no está explícito en el texto. Por eso simplemente puede ser entonces por fuerza tomar entonces las mujeres o como concubinos o algo así, hasta um, ahora la otra postura, que si son demonios, um, es siempre la idea de esa interpretación, primero enojo otra vez, es que tenemos casos de violación espiritual, demonios que uh, toman mujeres, entonces en una unión sexual forzada, um, y por eso gran pecado. Entonces tenemos un paquete de pecado aquí, en que mujeres víctimas de actividad demoníaca, que los demonios no deben hacer. Um, Tenemos que tomar en cuenta que Jesús enseñó que los ángeles no son así, entonces, pero no, aquí, entonces la postura de Enoch no es que eran ángeles obedientes, sino que eran demonios desobedientes. Que es un evento de gran caída de lo que eran ángeles y ahora ya peores demonios, que llegaron al abismo, cárcel especial para ellos por su gran pecado. Um, yo creo que la literatura no nos ayuda a saber exactamente los detalles. Eh, Tales autores que escribieron así, um, entonces, no entran en más detalles más allá de eso, pero entonces, esta pura imaginación después. um, De acuerdo, de acuerdo. sí, Y en todo caso, esta unión, si resultó como producto del abuso de autoridad de poderosos que mantienen uniones sexuales no consentidas con las plebeyas, sí, termina resultando pues, en que estas mujeres terminan embarazadas, ¿no? sí, Pero sin embargo, hoy por hoy tenemos casos similares o peores inclusive, ¿no? De abuso de autoridad, de violaciones y demás.
En todo caso, ¿por qué lo que ocurrió en Génesis 6 habría sido tan grave al punto de sentenciar a la humanidad al diluvio? No, yo creo que es parte de um, es que Génesis 6, el contexto, habla de perversidades, pecados, todo pensamiento, todo ser humano tan um, inmoral, desobediente, así. Um, um, Ahora, tienes razón en que quizás no con esa tendencia de culpar a ese único actividad como la causa del diluvio. Pero Génesis 6 no es así. Um, es un pecado entre un mundo sumamente pecaminoso. Todo ser humano era así en el contexto. Por eso no hay un causa-efecto de que este pecado era el única causa, no es la única causa del diluvio. Que es la culpa de todo ser humano, menos, por supuesto, la familia de Noé. Entonces, que fuera de la familia de Noé tenemos seres humanos totalmente desobedientes en muchas diferentes maneras. Um, uh, es solamente uno de los pecados, de parte de muchos pecados de los seres humanos. Eso sí, yo creo que para mí sería. Quizás Perfecto. en primero no, que es el única razón por el diluvio, pero Génesis 6 no soporta que es la única razón uh, también. Excelente. Y en todo caso, ¿hasta dónde cree usted que podemos llegar para explicar qué cosa fue ese mal? Ya me queda claro entonces que usted considera que fue todo un paquete, ¿no? Por ahí Génesis 6 nos da algunas luces, ¿no? Dice que el pensamiento del hombre era de continuo al mal, Sí. ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos ir un poco más allá para dar más detalles al respecto de este mal? ¿Hasta dónde podríamos llegar para explicar el mal que resultó en el diluvio? Ah, yo no sé. Jesús usó el diluvio para avisar entonces lec- a sus escuchores, o lectores del Evangelio, entonces como días de Noé, um, muchos no estaban preparados y el diluvio llegó de repente como ejemplo de juicio que va a ocurrir. Ah, eh, entonces, si estudiamos Génesis 6 en su contexto y llegamos al diluvio, que es realmente un juicio contra el pecado, hay aplicaciones que el Nuevo Testamento hace y es la preparación de seres humanos hasta hoy de que porque va a llegar juicio y puede llegar de repente. Por eso hay la exhortación de preparación a recibir perdón, salvación de Jesucristo, está seguro de nuestra salvación, para no entrar en el juicio similar que va a ocurrir en el futuro. Interesante, hay otro debate cuanto al diluvio, que arca, estamos hablando um, de ¿qué es la palabra correcta? El, que después del diluvio y luego señal.
que Dios dio para la promesa de que ya no más va a destruir la tierra con lluvia, otro diluvio, Dios no prometió no repetir. Um, es otra cuestión de interpretación. Arco iris, si es arco iris, es señal de ah, que Dios no va a destruir con diluvio, pero es una promesa para siempre, en el sentido de que algunos intérpretes, teólogos, argumentan hoy que la tierra nunca será destruida. Entonces, la tierra en que estamos es una tierra eterna, que Dios nunca va a destruir la tierra, la continuación de la tierra. Cuando, a mi parecer, Pedro, en segunda carta de Pedro, él sí argumenta una destrucción futura total y además en el fin de Apocalipsis, porque será necesario una nueva tierra. Por eso, y hasta la literatura apocalíptica está un poco dividida. Mayormente, los judíos apocalípticos escribieron la destrucción total de la tierra en fuego. Es más judío pensar así. Pero algunos toman el arco iris para argumentar la continuación de la tierra, que nunca más será destruida. Es otro debate que ocurre um, eh, pero por cierto, el Nuevo Testamento hace uso del diluvio más para una exhortación a estar preparados, el ser humano, a evitar futuro juicio ah, general que va a llegar. Pues eso es bastante común, ¿no? De acuerdo. Sí, Yo quiero finalizar con una pregunta que es doble, por así decirlo, y ya hemos ido delineando también la respuesta, ¿no? ¿Cuál cree que es la implicancia teológica para la iglesia de hoy acerca de este tema que estamos hablando? ¿Y cuál es la implicancia práctica, ¿no? Con eso me gustaría cerrar. La implicancia teológica y la implicancia práctica de este tema para la iglesia hoy. bueno, en cuanto al diluvio o en cuanto al pecado En cuanto a, en de cua- los, sí, Claro, o sea, en cuanto al fragmento que estoy analizando, ¿no? Que sí, narra pues la historia cuando los hombres empezaron a 16, multiplicarse y la unión entre hijos de Dios y las hijas de los hombres, claro, aparecen los gigantes y viene todo una era de maldad continua y profunda, sí, que las es el diluvio, implicaciones, toda la narrativa, ¿no? Todo el sí, relato. las implicaciones teológicas, eh, porque es un evento bastante conocido y repetido en literatura bíblica y extra bíblica también, como el ejemplo al extremo de pecado que Dios juzga o condena. Por eso, teológicamente, sirve como base de um, pecado que Dios condena y juzga. En el Antiguo Testamento, ciertos pecadores no tienen perdón, porque hay ciertos pecadores que pecan en tal manera que Dios juzga. Si eran ellos seres humanos, representan tales personas. Si son demonios, ¿no? Por cierto, entonces siempre bajo condenación. Pero teológicamente en el Antiguo Testamento tenemos no todo pecado
se perdona en el Antiguo Testamento. Eh, Ahora, en el Nuevo Testamento hay mucho menos ejemplos de tales pecadores como Judas o Faraón en Romanos 9, quizás, um, um, pero mucho menos. Otros seres humanos son invitados a recibir perdón y el muerte y resurrección de Cristo entonces es suficiente para pagar el precio para perdón. Pero el Antiguo Testamento es un poco diferente. Um, que algunos pecados sirven como los ejemplos de lo que Dios va a buscar. Eso tenemos varias listas en el Nuevo Testamento, también de vicios o personas que viven en ciertos pecados que no son, como Pablo escribió una vez, no son herederos del reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6. Me gustaría ir más allá en cuanto a algunas cuestiones prácticas, por ejemplo, o implicaciones sociales o prácticas, porque a mi parecer es correcto observar que las víctimas eran las mujeres, ¿no? Tenemos una reflexión de una sociedad que abusaron mujeres, que mujeres sin derechos y bastante a veces víctimas de poderosos. Um, eh, en el pasado había tendencias de culpar a las víctimas de violaciones o al mismo tiempo. Um, por ejemplo, cuando enseño la mujer samaritana, entonces a veces tenemos la tendencia de culpar a ella por tantos divorcios, cuando realmente las mujeres eran víctimas de divorcio, no era, realmente no es que ellos iniciaron divorcio, eran víctimas. Por eso no es que la mujer samaritana era gran pecadora, es que ella conoció 5 pecadores. Entonces, que abandonaron a ella tanta frecuencia. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, que hay una aplicación práctica que condena el abuso de mujeres, de hombres poderosos o algo así. Sí, mi interpretación sea correcta. Ah, a esa línea iría yo mucho más eh, que en una cultura, contexto cristiano o hasta la iglesia tenemos algo de responsabilidad de proteger a la mujer mucho más y en nuestros contextos también y proteger sus derechos además. Pero es algunas implicaciones adicionales más allá del texto, por cierto. Pero creo que en parte es la pregunta. No, no, y súper interesante. Ya yo he ido entrevistando a algunos también especialistas en el tema. Primera vez que escucho esta cara social y de género, ¿no? Que está muy buena, sobre todo para el tiempo que nos ha tocado vivir. Por un lado, tenemos que los abusos en contra de las mujeres siguen avanzando. Al otro extremo también tenemos ya el levantamiento del feminismo y cómo estos se encuentran y cómo responde la iglesia, ¿no? Ah, sí, sí, La sí. responsabilidad de la iglesia. Buenísimo, buenísimo, profesor. Bíblicamente es un desafío a veces, sí, 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 Correcto, correcto. Bueno, sí. yo acabé mi tanda de preguntas.
muy enriquecedora la visión que usted nos ofrece. Estoy seguro de que esto va a ampliar la perspectiva para mi trabajo. Ya cuando yo lo termine, le voy a hacer llegar una copia. Y no sé si usted quiera dar algunas palabras finales o algo que sienta que necesitamos de todas maneras aportar para cerrar con broche de oro el tiempo este. Sí, bueno, como usted sabe, cuando hablamos de literatura así, am, lo que es netamente literatura de Segundo Templo y todo eso es literatura adicional. am, eh, Tenemos que afirmar, no estamos hablando de Biblia, estamos hablando de trasfondo de diferentes creencias judías para ayudarnos algo del contexto, porque Jesús y sus apóstoles, los verdaderos discípulos, arrancaron una iglesia primitiva dentro de ciertos contextos, de personas con creencias previas, así, contextos previos. Por eso la literatura nos ayuda a conocer tendencias, creencias, uh, dentro de las cuales nació nuestro Nuevo Testamento para entender esto. No es que queremos suplir Biblia o poner, porque la literatura no es literatura inspirada, no es No es ah, canon, no es canon. nada de autoridad, pero es una mezcla de bastante creencias. Primero, no es un solo libro, son mínimo 5 diferentes libros de 5 diferentes autores, como una colección de obras escatológicas judías en diferentes secciones. Y es bastante, pero a mí parece vale el esfuerzo hacer la lectura. Uno de los libros con influencia, no tanto con judaísmo general, popular, judíos apocalípticos, pero entre los esenios también. Ah, es una literatura que te influencia con los esenios al mismo tiempo. Ah, por eso, este tipo de perspectivas vamos a apreciar que dónde vino tantas creencias, dónde es posible aprender lo que muchos judíos um, apocalípticos creyeron. Es la razón por que usamos tal literatura, más este trasfondo nada más. Correcto, Sí, correcto. Y bueno, yo ya había dicho que había terminado, pero me surge una última pregunta. Es algo que ya hemos conversado en clase, pero de repente valdría la pena que aparezca esto en el video de la entrevista. ¿Hasta dónde considera usted o cuál considera usted que es el impacto que la literatura judía tiene en los escritores neotestamentarios? sí, buena pregunta. Con frecuencia tenemos creencias paralelas. Quiere decir que a veces tenemos elementos o creencias o influencias y que son similares. La pregunta es si tenemos dependencia. um, y es interesante que fuera de Judas no tenemos realmente citas de tal literatura, eh, porque la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento en griego, tenía mucho más uso.
que sí que los autores del Nuevo Testamento citaron mucho Septuaginta, pero no los libros apócrifos. Que sí que los libros adicionales apócrifos dentro de la Septuaginta no tenemos citas en el Nuevo Testamento. Por eso, para citar algo de autoridad, a veces tenemos ideas paralelas, cosas similares, pero la razón es porque eran judíos. No todos judíos, pero ah, por eso dentro del judaísmo había a veces ideas bastante similares. Ah, Tenemos no solamente esta cuestión que se menciona en Pedro, Judas, ah, tenemos también el concepto premilenial también que está en literatura apocalíptica judía. Hay diferentes escatologías o sistemas de escatología. Los judíos no eran de acuerdo con todas sus diferentes esperanzas futuras, pero hubo un grupo de judíos que eran premilenialistas, en otras palabras, que ellos tenían una um, casi profecía del futuro que Mesías iba a reinar en la tierra, a veces largo tiempo o a veces exactamente 1000 años. Y después una destrucción de la tierra, o nueva tierra, nuevo cielo. Son ideas paralelas, pero en Apocalipsis, Juan no cita directamente otra obra, um, pero presenta milenio y la idea de milenio ya existía en literatura judía, pero sin una cita directa. Excelente. Bueno, profesor Daniel, le agradezco este tiempo. Yo por acá corto ya la grabación y luego nos despedimos nosotros al interno, pero nuevamente muchas gracias. Que el Señor lo bendiga.